En el 71 yo empecé a tocar, entonces escuchaba esta música de Cannonball. Y en la foto de la portada que se reproduce ahí de ese vinil, que aunque ya no se escuchan discos completos, sino canciones en Spotify o en Internet, de repente aparecen ahí algunas portadas evocativas, y él está retratado con un suéter de Chiconcuac, o al menos esos suéteres de estambre, con esas grecas. Y yo me acuerdo de niño viéndolo y diciendo, este señor negro, jazzista, proveniente de ese mundo inaccesible de la música que en México vemos o vislumbramos desde los rincones del tercer mundo, de las fronteras cerradas de este país, de partido hegemónico y de aranceles altos, donde no llegan los discos ni se imprimen aquí las ediciones locales de las grandes grabaciones de los grandes artistas del mundo. Y decía, ¿a poco ese señor vino a Chiconcuac o pasó por México? Y eso lo pensé hoy, y la paradoja es que lo pensé hoy y lo recordé hoy, escuchándolo a través de Spotify. Entonces digamos que esta especie de confrontación entre ese pasado de mi infancia, esa idea de ese México cerrado y separado y desvinculado del mundo, parecía que la vida real estaba en otras partes del mundo pero no aquí, y cómo sufríamos por acceder a esa información y esa grabación, lo estaba yo recordando a través de Spotify, hoy que además nos reunimos para celebrar un lugar que para mí fue el parteaguas de toda esta circunstancia que muchos de nosotros crecimos padeciéndola, de la inaccesibilidad de la música extranjera. Yo creo que el Chopo fue justamente el parteaguas porque nos permitió llegar a tener discos en vinil o en cassettes inaccesibles, incluso algunos de ellos en otros países también grabaciones inaccesibles, como el famoso anécdota que ya he contado muchas veces, Sinead O'Connor, que aquí encontró en el Tianguis la grabación del homenaje a Bob Dylan, donde la abuchean y sale llorando porque semanas atrás había roto la foto del Papa, y aquí compró en el Tianguis, aquí en Buenavista, a $10, ni siquiera precios de especulación, de coleccionismo como le hubiera costado en Tokio o en Nueva York. Y cómo la economía informal de un tianguis underground, subterráneo, como decía Pantoja, el primer tianguis independiente en México, nos conectaba con el mundo en esa prehistoria de algo que ya los más jóvenes pues no vivieron. Pues vamos a tener aquí una conversación que se va a grabar porque también, como decía yo hace rato, una de las líneas de trabajo más importantes del museo desde que llegamos aquí al museo, mi equipo y yo, es pues la recuperación de la memoria, la activación de la memoria, la posibilidad de activar acervos privados y desde luego grabar estas conversaciones para que queden a la posteridad, para que la gente, los museos son eso, son la memoria de la cultura. El Museo del Chopo en particular para mí es el epicentro de las culturas subterráneas desde 1975 que se inaugura, y justamente este es el perfil que queremos fortalecer desde mayo del 2012, que se vuelva otra vez este epicentro de lo emergente, de lo propositivo, de lo subterráneo, post-subterráneo, si es que ya no existe lo subterráneo, lo heterodoxo, y desde luego que se guarde esa memoria. Quiero ceder primero la palabra, bueno, voy a presentar, voy a pedirle a Carlos Alvarado que presente a todos y dé un poco el perfil, y después darle la palabra a Gerardo Estrada para que nos dirija unas palabras. Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos al compañero Abraham Ríos, que es parte fundamental del Tianguis, también es de los fundadores del Tianguis. Él tiene un perfil que es solo libros, ofrece un perfil muy importante de la cultura. Abraham Ríos, pues tenemos a Arturo Jaramillo, que es especialista en blues, ¿verdad? Quien quiera manejar blues, pues es con el compañero Jaramillo. Juan Eladio Ríos, que es médico, es doctor, además él es especialista en cine de arte, Tarkovsky, Herzog, etcétera, etcétera, es un especialista en cine de arte, Juan Eladio. Desde luego el maestro Gerardo Estrada, que nos hizo pues aquel gran favor de cuando era coordinador de difusión cultural de la universidad, de aceptar este tianguis. Bueno, Pacho y un servidor, Carlos Alvarado. Yo soy músico, poeta y loco. Gerardo, pues actualmente es director del Auditorio Nacional, ha sido director del IMER, coordinador de difusión cultural, una larga trayectoria, pero sobre todo siempre muy cercano, muy interesado y muy abierto para conocer y promover y apoyar las expresiones alternativas
contestatarias, contraculturales y todas esas rarezas que a veces las instituciones ignoran. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo agradezco mucho a Pacho y a nuestros amigos aquí en la mesa que hayan aceptado que yo esté aquí esta tarde. La verdad vengo con cierta falta de pudor, porque hay cosas que uno no debiera decir, pero que a veces es necesario decir. Como efectivamente dice Pacho, todas las cosas tienen su historia, y el Tianguis del Chopo tiene una historia que, como decía yo hace rato, empezó de una manera muy simple, pero que era una idea que venía con toda la corriente de lo que había pasado en los años 60 en nuestro país, con el 68 por supuesto. Para mí el gran error, no diría error, omisión en todas las explicaciones que se dan ahora, sobre todo estos días, sobre el movimiento 68, es que nos olvidamos, y lo comprendo porque el tamaño de la tragedia de Tlatelolco, el tamaño de muchas cosas políticas que se vivieron en México, puede hacer que hagan que le demos menos importancia a otras cosas. Pero los 60 sobre todo fueron una revolución cultural, fueron una revolución de los jóvenes, fue una revolución de cosas tecnológicas fundamentales, la más importante, la más divertida y al mismo tiempo la más terrible para los hombres, la píldora anticonceptiva. Cambió el mundo radicalmente, cambió el mundo la televisión global. En 1967 se hizo la primera transmisión vía satélite de la televisión global, que terminó obviamente con una canción de los Beatles, aquella que todos ustedes conocen, de All You Need Is Love. Y yo pienso que la idea del Tianguis del Chopo venía de una idea que ya estaba pasando en Greenwich, en Nueva York, que ya estaba pasando en Covent Garden, en Londres, que eran las dos ciudades que en ese momento, ya París ya se había avejentado un poquito, eran las dos ciudades que llevaban la vanguardia muchas expresiones culturales, sobre todo las juveniles. Un día, siendo yo, en ese tiempo era yo director de difusión cultural, porque estaba dividido, y la coordinación de difusión cultural abarcaba todo, y la dirección de difusión cultural tenía a su cargo los teatros, tenía a su cargo la sala de Zahualco, o sea, las artes escénicas, para resumir. Y se acababa de hacer la renovación, una de tantas renovaciones que ha sufrido este maravilloso edificio del Chopo. Se lo acababan de entregar 2 o 3 años antes a la universidad, se había salido el Museo de Historia Natural, había desaparecido una vez más el dinosaurio, y entonces nombramos, con acuerdo del doctor Guillermo Soberón, directora de este lugar, a doña Ángeles Mastreta, una que todos ustedes conocen, en fin, ¿no? Y un día llega a mi oficina un joven que se llama Jorge Pantoja, al cual yo conocía, digamos, en la vida ahí por cosas quién sabe cuáles, pero en fin, conocía. Y Jorge me lleva con la idea, oye, ¿por qué no organizamos un mercado de intercambio de discos, libros, etcétera, en el Chopo? De inmediato le llevé la idea, consultamos con Ángeles, lo platicamos, etcétera. De repente alguien dijo, hay que pedir permiso. Dije, es mejor pedir perdón que pedir permiso, vamos a hacerlo, y lo hicimos. Y allí nació, y con una gran fortuna, a la convocatoria que debo decir, eso estuvo a cargo fundamentalmente de Jorge y de Ángeles Mastreta, pues comenzaron a acercarse a los jóvenes, comenzaron a intercambiarse libros, discos, etcétera, y creo que en ese momento, sin darnos cuenta, estábamos motivando un cambio en la visión de la cultura en México, porque por primera vez estábamos poniendo la difusión y distribución de la cultura en manos de la sociedad. Ya no eran las instituciones, la institución cumplía su papel con poner a disposición de la sociedad las instalaciones, este magnífico edificio que siempre lo ha sido, con poner a la disposición las facilidades que llevan todas estas cosas, pero al fin y al cabo la responsabilidad, el quehacer cotidiano estaba a cargo de jóvenes de la sociedad que venían y practicaban estas cosas. Es importante porque ahora, sobre todo, y en estos últimos días, a mí me parece que se olvidan los contextos históricos. De repente en el Twitter o alguna cosa subió una nota y me dice, ay, esa gente que vive en el pasado, perdón,
Yo no vivo en el pasado, estoy más consciente de que mi época no tiene nada que ver con esto. Quienes viven en el pasado es quienes piensan que estamos viviendo la misma situación del 1978. Para nada. Este país no tiene nada que ver. Por supuesto que para ustedes es poco, los jóvenes, que todavía falta mucho para hacer, pero entre lo que faltaba entonces y lo que falta ahora, cuando menos un trechito ya se recorrió. Ya la censura cinematográfica ha desaparecido prácticamente. Antes nada más podíamos ver películas en la llamada muestra o en la reseña cinematográfica en el hoy desaparecido Cine Robles. Sigue habiendo cine de otro tipo, pero es en la Cámara de Senadores. Y no es tan entretenido y a veces no tan formativo, aunque a veces puede serlo. La Universidad Nacional Autónoma de México en los años 60 fue el motor de la transformación cultural de este país, fue el motor que renovó la visión de un nacionalismo a ultranza que defendía pues nuestros grandes pintores, Rivera, Siqueiros, Orozco no tanto, Frida, que son maravillosos, son geniales, pero ya estaban encerrados en su propio círculo, ¿no? Y fue cuando aparecen Cuevas y Felgueres y Arnaldo Cohen y Soriano, y todos ellos hablan de Cuevas inventa esa frase muy afortunada de la cortina de nopal, ¿no? Que era cierto, el nacionalismo es una forma de ceguera, bueno, ese tipo de nacionalismo es una forma de ceguera frente al mundo. Ya afortunadamente México se había modernizado con los republicanos que llegaron aquí gracias al general Cárdenas, ellos nos educaron muchísimo, pero ya sus alumnos de los republicanos habían aprendido las lecciones, y entonces nuestro país ya dejaba de mirar hacia el ombligo, de que como México no hay dos, eso puede ser que sea cierto, pero había en el ambiente este tipo de inquietudes, y el Chopo fue una de esas, un poco tardía si ustedes quieren frente a lo que había pasado en los 60, en los 68, 70, pero el Chopo fue una de esas expresiones, y en ese sentido el Tianguis abrió esa posibilidad de intercambio. Yo, por supuesto que no solo por razones institucionales, sino personales, estoy en contra de la piratería, pero en ese tiempo la piratería tenía dos sentidos, uno político muy importante, era una forma de clandestinaje, ¿no? De clandestinaje político para oír y ver cosas que de otra manera no hubiéramos podido ver y oír. Creo que esa era la otra, es la económica, que sigue siendo válida, en fin, no voy a entrar en esa discusión, pero lo cierto es que en ese momento era una reivindicación política y era una reivindicación social. Y creo que después pasaron cosas que hoy ya no fueron mi responsabilidad, ni mucho menos. El Tianguis creció, tuvo que irse a otros espacios, y que bueno, está bien, que bueno que creció, pero conservó el nombre del Chopo, porque el Chopo es su origen, el Chopo es su razón de ser, y paradójicamente ese Tianguis le dio también una identidad al museo, le dio una identidad a este espacio, y desde allí lo confirmó como un espacio de alternativas, de vanguardia, de búsqueda, que creo que en los últimos años se ha preservado, y que sé que con Pacho, y no es usted quien ha mirado mucho menos, se va a abrir mucho más. Esa es la razón de todo esto. Es importante que se recuerde cómo comenzó, porque ahora a ustedes les parecerá, ay, qué chiscarrida, hay un mercadito, cualquiera lo hace. Sí, cualquiera lo hace. Nada más que en 80 eso no era tan fácil. Nada más que en 80 vender o intercambiar, ni siquiera vender, intercambiar, ya no digamos otros productos de otra índole, simplemente vender o intercambiar discos o videos de cierto tipo de cosas era algo delicado y peligroso políticamente. Hoy eso se ha vuelto un negocio, se ha vuelto otras cosas en muchas áreas de la vida social mexicana, hay tianguis de todos tipos, de todos sabores, ¿no? Sí, pero en aquel tiempo tenía un sentido político que hoy por hoy yo quisiera reivindicar, agradecerle a Jorge Pantoja la iniciativa, agradecerle a Ángeles Mastreta la compasión, y a cada uno de ustedes agradecerles que lo hayan seguido y que lo mantengan vivo, porque mantener este espacio, cuya esencia fundamental sigue siendo una idea cultural, sigue siendo una idea, suena pedante, intelectual, porque es una idea intelectual,
la música, los discos, lo que no está de moda, eso es fundamental. Y porque en México, como en todas partes del mundo, son pocos los espacios donde se puede. A mí me da mucho gusto, repito, estar aquí con ustedes y celebrar 33 años del Chopo. Ojalá y me alcance a celebrar los 50. Yo estaré aquí encantado intercambiando lo que ustedes quieran. Muchas gracias.